Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias, Viviana, por estar aquí de nuevo con nosotros. Hemos tenido muchas personas que nos hacen preguntas frente a lo que hemos venido hablando a lo largo de todos estos podcasts, entonces te estaremos contactando de manera frecuente para profundizar en estos temas. Ya saben que la información de Viviana está en el asunto de todo lo que vamos publicando, por lo tanto, si quieren hacerle preguntas, conversar con ella, coordinar una cita, bienvenido, porque la idea es que este es un mundo de red de contactos de manera constante y qué bueno que lo puedan hacer. Ella normalmente está en Cali, pero también atiende de manera virtual, así que abiertas las puertas de manera constante. De todas las maneras. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la familia como una primera empresa. ¿Y por qué este tema es tan importante? Nosotros en consulta de manera frecuente nos devolvemos a mirar las características de la familia porque eso marcan como unos sellos en la forma en la que nosotros vemos el mundo. De pronto aprendemos a ser un poco desconfiados o de pronto aprendemos a ser extremadamente organizados o de pronto nos cuesta como empezar algo y terminarlo, o quizás el cambio de cosas nos altera un montón y nos cuesta ser flexibles, etc. Y a veces la persona en el futuro dice, no sé por qué me está pasando esto, me cuesta, yo sé que mi relación de pareja se está acabando con esto, pero no sé cómo arreglarlo. Y en muchos momentos tenemos que volvernos a, bueno, ¿qué es lo que sucedió con la familia? O con lo que sucede en el presente con la familia. Y ahí empezamos a encontrar una cantidad de patrones porque esa persona estuvo en un contexto, porque ningún comportamiento se da en el vacío, algo lo generó. Entonces tenemos unas variables, digamos, que están ahí, que intervienen en la persona para hacerlo y generan unos factores de mantenimiento a lo largo de la vida. ¿Qué es eso de familia, nuestra primera empresa? Bueno, familia, nuestra primera empresa arranca realmente con el hecho de que nosotros desde la parte formativa a muchas de las personas que tenían como la línea de padres, pero también la línea de empresarios. Con mi esposo fuimos empresarios, entonces formamos empresa. Alrededor de los años de experiencia también hice mucha formación para las personas que estaban frente a los temas como de liderazgo y demás. Pero entonces, familia como primera empresa empieza a ser un resignificado de lo que yo fui descubriendo realmente en las empresas, cómo veía yo que las personas querían impactar de una forma maravillosa cuando llegaba el jefe, no todo el tiempo estaban pues con esa postura súper adecuada, dando maravillosos resultados. Uno les preguntaba, bueno, te vamos a elegir por competencias y la competencia era la más alta que tenían. Uno se quedaba aterrado cómo a través de cuando se fue construyendo todo el tema de competencias laborales, pues las personas, eso era, mejor dicho, estudiaban curso 1, curso 2, curso 3, con tal de que digan, estoy siendo el mejor empleado. Cuando yo me di cuenta de esto y cómo las personas trataban de impactar un exterior, pero en un interior, entonces dije, aquí tenemos que empezar a trabajar sobre algo donde finalmente no trabajamos y se llama familia. Veo muchos niños y muchos adolescentes a través del tiempo, veo muchos menores con abusos, con acosos, pero también con grandes heridas, ¿no? Y esas heridas, ¿dónde arrancaron? En mi casa. Las heridas más grandes que todo el ser humano tiene arrancan en la casa. Pero acuérdate, arrancaron en la casa. Trabajamos en la casa, vivimos en la casa, pero nunca sanamos nuestra casa. Entonces a mí me empezó a dar esto como una impotencia profesional, emocional. Además que soy mamá, pues, mi hija tiene 23 años, aquí va que ya se conozcan un poquitico mío, es colega mía, porque es psicóloga en niños, mi hijo futbolista, 19. Entonces, al ver esto, yo dije, tengo que empezar a trabajar sobre lo que se llama realmente la sanidad en familia. Pero ¿por qué en una empresa se ve tan bonito y en casa no? Entonces es aquí donde empezamos a trabajar a la familia como empresa. Hice muchas conferencias para que la gente entendiera. ¿Y el gancho cuál era, Erika? Yo les decía, el gancho era, ¿quieres tener éxito a nivel laboral? Empecemos por familia. Entonces la gente, pero ¿cómo? Si yo soy exitoso, yo soy gran ejecutivo, no sé qué, llamemos a tus hijos. Los hijos no hablaban muy bien de lo que él decía. Entonces es aquí donde empezamos. ¿Cuál es la primera práctica que se debe tener a familia que se exige a nivel organizacional? ¿Cómo tú llegas a la empresa? ¿Cuál es lo primero que te exigen al llegar a la empresa? 6 de la mañana, cumplísimo. ¿Qué te exigen ahí? ¿Qué debes cumplir ahí?
Que cumplas el horario, que estés dispuesto, que estés preparado, que tengas una buena actitud para trabajar, que... ¿Qué cumplimos en casa de eso? Entonces, muchas veces nos levantamos, qué pereza, porque tengo que ir a hacer el desayuno, no me corresponde. Entonces, lo primero con que arrancamos todas las mañanas y nos dimos en cuenta de una encuesta que levantamos fue que las personas se levantan quejándose, la gran mayoría. Ya son el despertador, ve, arréglese, hágale, apúrele, va a llegar tarde. Esa es la primera información con la que arrancamos nuestro día. O sea, la primera información con la que se arranca nuestro día en casa y sobre todo en los niños es a la autoexigencia dañina. Esa autoexigencia dañina te lleva a enfrentarte al mundo desde una debilidad. Ay, ¿será que sí voy a ser aceptado? ¿Será que cuando llegue mi maestra no me va a regañar? ¿O mi jefe no me va a regañar? ¿Y sabes por qué? ¿De dónde arrancó el regaño? De tu mamá, de tu papá, quien te levantó de la manera que no era. Entonces, en la empresa, lo primero que nosotros pedimos a nivel organizacional es, cuando tú llegues a la empresa, por favor, o sea, ¿el protocolo cuál es? El saludo. Entonces tú entras y a todo el mundo es, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ese protocolo de saludo muchas veces se vuelve encantador. Pero llegamos a la casa a 6 de la tarde cansados con un tráfico bastante fuerte. ¿Cuál es el saludo que le das a tus hijos? ¿Cómo le fue? Ahí. ¿Cómo llegaste, mamá? Cansada. ¿Para qué me preguntas? Pues estoy cansado. Hablamos media hora, nos sentamos a compartir dentro de la mesa 15, 20 minutos y todo el mundo vuelve a realizar las tareas del hogar para acostarnos. ¿En dónde arrancó el protocolo? Entonces, lo primero que carece la familia es del protocolo de comunicación, de poderte sentir, ¿cómo hoy amaneciste? Ay, la verdad, me encanta verte. Nosotros con mis hijos tenemos una palabra y es que cada vez que nos vemos, yo me los encuentro o sea, en mi casa, en el pasillo, yo le digo, ¡ay, qué alegría verte otra vez! O sea, yo lo abrazo y me lo puedo haber encontrado hace 5 minutos. Y ellos dicen, ay, mamá, ¿en serio me acabaste de ver? Eso me lo decían cuando estaban más pequeños. Ahorita que están más grandes, nos damos el mismo abrazo con la misma sensación como si no lo hubiéramos visto nunca. Para mí es un protocolo como si estuviera en la mejor empresa. Y es que es la empresa de mi familia. Entonces, desde allí empezamos a darnos cuenta que las familias carecían de este protocolo de cuidado, ¿no? Porque es un protocolo del cuidado. Entonces, el primer protocolo con el que tú entras a las 6 de la mañana a la empresa es, ¡ay! No, ¿cómo estás? Y yo le pregunto a la amiga, ¿cómo te fue anoche? Y te interesa conocer un poco más de esas personas. En casa estamos limitados, en la empresa estamos, ¿qué? Proyectándonos. Acuérdate lo que surgió con las competencias laborales, ¿no? Que era impactar. En casa, ¿cómo impactamos? Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a todos los que están aquí escuchándonos es, ¿cómo impactan ustedes a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde en casa? ¿Cómo es el primer impacto de protocolo? ¡Pum! Tarea, me lo voy a resolver. ¡Ay! No, pues es que yo tengo afán. La verdad, o sea, yo tengo afán. Y pues no, hago las cosas rápido, pero yo sí le doy amor a mis hijos, sí. Ok, que el amor no sea el amor de expresar porque los amamos, sino realmente darles un protocolo de bienvenida, un protocolo de poderse acostar, un protocolo de poder interesarnos por lo que les pasó y un protocolo de educación de la forma amable como cuando llegamos a nuestra empresa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Primera clave, ¿no? Entonces la primera clave es ¿qué protocolo estamos manejando en casa? De amabilidad, de resistencia o en ocasiones de indiferencia. ¿Cuáles? Entonces ahí como para que vayan haciendo un charlito, ¿no? Segunda instancia. Creo que otro componente importante es que no todos tienen tampoco buena actitud al momento de llegar al trabajo y hacerlo. Entonces, ya como, para allá. Como que no pensarlo solamente como lo comparo contra lo de la empresa porque la gente va a decir, no, allá soy peor. O sea, allá ni siquiera quiero saludar porque odio mi trabajo, porque odio a la gente, porque allá nadie contesta el saludo y demás. Entonces, pues yo voy a montar el protocolo que sea importante. Que sea. Yo hace muchos años trabajé en una empresa en donde ahí la gente era como hostil. Entonces, cuando yo llegaba, yo soy saludable, yo soy hola. Entonces yo llegaba, buenos días, ¿cómo están? No sé qué. Y muy poca gente contestaba. Entonces yo dije, bueno, no lo voy a hacer tan genérico, sino voy a pasar por puestos. No todos los días paso a los mismos puestos porque entonces nunca voy a llegar a mi oficina porque era grande, entonces pasaba por algunos. Hola, ¿cómo están? No sé qué. Entonces paraban, hola Eri, ¿cómo vas? Entonces me saludaban, no sé qué, después otro, y al otro día otros, al otro día otros. Pues ¿qué sucedió? Que cuando yo llegaba decía hola a todos, hola, ¿cómo estás? Como no eran entre los demás, pero pues igual uno va formando cómo le gusta que lo traten en ese momento. Entonces lo voy haciendo en casa. Buenísimo,
Lo voy haciendo en la empresa, buenísimo, lo voy haciendo en la parte académica, o sea, en el entorno en que me encuentre. ¿Cuál es el trato que quiero recibir y cuál es el que tengo? Hay personas que llegan a veces, de mis estudiantes en la universidad, a veces entran y ni siquiera buenas tardes ni buenos días de sus compañeros y salen y se sientan y digo, ya estás entrando a un salón, no hemos empezado clase. Sí, pero mira que eso va mucho como estemos percibiendo aquellos momentos de llenura. Mira lo que me pasó, y esto es una clave que de verdad yo digo que si lo hiciéramos cambiaría todo. Estábamos en un taller de duelo y en ese taller de duelo pues eran 30 personas manejando duelo. Entonces era un taller que ya sabes cómo estaba, ¿no? Cargado de dolor, de resistencia y de una información pues bastante pesada en ese momento. Y se levantó una señora y me dijo, no quiero que me digan nada acerca de cómo calmar este dolor. He viajado el mundo entero, me dijo, resolviendo la sensación de cómo poder llegar y dejar ir a mi hijo, que lo mataron a los 33 años, me lo acuchillaron. Entonces yo la quedé mirando y le dije, ok. Pues yo me sentí en ese momento como que, oh Dios mío, no habíamos empezado el taller y esa fue la bienvenida de ella. Entonces, claro, las personas, ¡ah! Todo el mundo, ay, tan difícil. Claro, ¿no? Y además que empiezo a decir, porque finalmente todo mi taller está precisamente para aprender a manejar eso. Sí. Entonces el comienzo de decir como, hoy te voy a enseñar la A y la B, y se para la persona, no quiero que me enseñen ni la A ni la B. Nada. Y es la clase que tengo preparada. Y es la clase que tengo preparada. Yo dije, recorcholis, ¿qué voy a hacer yo aquí? O sea, ella de entrada me dijo, váyase. Es decir, bueno, señora, pues entonces váyase. Entonces yo Porque le dije, ok. ¿Qué quiere que haga? Yo la quedé mirando y entonces yo le dije, ay, voy a hacer lo que yo haría y lo que me gustaría que hicieran en este momento conmigo. Entonces me quedo mirando así como una forma como que ni se te ocurra hacer algo. Y llegué y me fui y llegué y la abracé muy fuerte. Entonces me dijo, no me abraces, a mí nadie me abraza. Le dije, yo sí te abrazo. Y llegué y la abracé. Le dije, ¿sabes qué? Esta es la parte real. La tuya, con tu dolor, te está desmarcando de vivir la parte real. Pero esta, cuando yo te estoy cogiendo, cuando te estoy abrazando, es la real. Bienvenida. Ahí ella dijo, enséñame todo lo que quieras enseñarme. Entonces mira cómo uno puede romper el protocolo, así sea en un momento tan doloroso, porque era muy doloroso, volverle a ella a levantar esto, pues iba a generar en ella múltiples sus circunstancias. Hoy por hoy ella trabajó en un duelo conmigo muy largo y yo le dije, ay no, ya transformemos ese dolor. Ay no, de verdad. Tiene un libro que es ahorita bestseller en México de duelo y el último capítulo se llama Viviana, porque ella me dice, usted me desafió a todo, me desafió a volver a querer, a volver a amar, a volver a sentir, cuando vos sabes que el duelo más difícil es el de un hijo. Entonces, pero eso se llama ¿qué? ¿Cómo está mi protocolo? Si mi protocolo es definitivamente ese saludo, esa espontaneidad, es contagiarte, pues yo necesito que tú te contagies y ahí va el contagio hacia la familia. Yo no puedo contagiar a los de mi empresa y no contagiar a mi familia con lo que tengo, que porque estoy cansado, porque es mi hijo, porque te tengo confianza. O sea, para mí no cabe un protocolo de esta manera. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el protocolo como una práctica de vida. Sí, el protocolo como una práctica de vida se llama amabilidad. ¿Cuánto estamos siendo amables en nuestra casa? Entonces, ahí empezamos con la primera clave de la familia como empresa, ¿de acuerdo? Después, sigámonos sintonizando en la empresa. Llegas, te contratan, entonces tú sabes que tienes que ser súper amable al otro día. ¿Y qué te sienta tu jefe para que empieces a cumplir? ¿Cuáles son las de ahí para allá lo que te dicen? O sea, te entregan un perfil y te dicen ¿qué? Pues todas las funciones, lo que tienes que hacer, te empiezan a entregar tu trabajo, cumplir reglas, hacer caso. Exacto. Resulta que en casa imponemos. Nunca nos sentamos a decir, bueno, vamos a ver cuáles son las reglas de la casa. Vamos a ver con qué necesitamos cumplir. Ay, pero es que estoy muy pequeñito. No, nadie es ni tan pequeño ni tan grande para saber empezar a arrancar por el tema de organizarnos en casa. Entonces, lo primero que tenemos que sentarnos, y esto es para padres y va para los que no son padres, sino para los que quieren un esquema de convivencia y demás, es, ¿te has sentado ya a saber cuáles son las reglas, cuáles son las normas y qué es la manera de podernos encontrar en casa de una manera de que no exijamos, sino que realmente lo hagamos todos porque de verdad me gusta hacerlo, me complace hacerlo? Y eso se llaman las políticas de vida en casa.
¿Cómo las tenemos? ¿Las tenemos organizadas o simplemente las imponemos desde el yo soy, ¿no? Entonces yo soy tu mamá, punto, tienes que ir a lavar los platos. Pero él también es tu hijo y él también necesita saber cuáles son los espacios que le has dejado para todo esto. Entonces, el segundo punto, ¿cuál es? Reglas políticas de bienestar en casa, lo más importante. Vamos con el tercero, Erika. Ok, antes de que pasemos a eso, hay un meme chéverísimo que muestran en Facebook donde pasa algo y el papá le dice, yo no tengo por qué darte explicaciones. Y sale el mensaje del niño y dice, entonces me estás haciendo perder una gran oportunidad de aprender, negociar y entender tu posición. Palabras más, palabras menos. Pero es básicamente eso, como cuando yo le digo al otro no tengo por qué negociar, pues le estoy quitando la posibilidad de que el niño aprenda a negociar. Los niños en consulta de manera permanente dicen, es que yo no entiendo a mi papá. Yo, ¿por qué no lo entiendes? Es que él me dice que yo no debo estar con el celular todo el tiempo. Pero él no suelta el celular. Entonces no entiendo por qué él sí lo puede tener y puede dedicarse todo el tiempo y yo no. No entiendo por qué él sí me puede gritar y cuando yo grito a mí me castigan. Pero él sí me puede gritar y me grita todo el tiempo. No entiendo por qué me dicen que no puedo pelear con mi hermano si mi papá y mi mamá se la pasan peleando todo el tiempo. Entonces yo los veo a ellos peleando, pero no entiendo por qué yo cuando me peleo con mi hermano está muy mal. Y me regañan y me castigan y me dicen que por qué hago eso, pero yo veo a mis papás peleando todos los días. Yo no entiendo. ¿Tú me puedes explicar? Sí. ¿Tú me puedes explicar por qué ellos me dicen una cosa y hacen otra? ¿Por qué el adulto sí lo tiene permitido? Yo quiero ser rápido adulto, porque si soy adulto yo ya puedo gritar, yo ya puedo pegar y no pasa nada. Ahorita es que chiquito es que me castigan, pero cuando uno crece no le pasa nada de eso. Entonces no tiene mucho sentido que las reglas sean de esa manera. O sea, finalmente si una regla es la honestidad, pues yo seré honesto. Si una regla es, no sé, ordenar la casa, pues yo también la ordeno, porque finalmente ordenen, pero yo no lo hago, entonces pues no tiene mucho sentido hacerlo. Ahí es donde nosotros hablamos de cuando estamos emocionalmente con la familia, es de la incongruencia. Entonces, eso de verdad que uno, pues a mí me duele porque, miren, estos días me llegó una niña hace mucho tiempo, ella ahorita ya está, gracias a Dios, rehabilitada y claro, yo la vi la primera cita, segunda cita, yo dije, oh por Dios, ella tiene una anorexia nerviosa. Entonces cuando la vi, porque era demasiado, o sea, se veía demasiado la parte de acá de sus huesitos, no tenía, obviamente ya no tenía uñas, y uno sabía, el pelo se le caía en medio de la cita por montones, y entonces yo le dije, ¿tú cómo te ves? Entonces me dijo, pues como me veo yo o como me dicen en mi casa que me vean. Le dije, no, cuéntame, ¿cómo te ven? Dice, pues mi mamá me dice que yo estoy gorda. Le dije, ok, ¿tu mamá te dice eso? ¿Cada cuánto te lo repito? Me dice, siempre. De hecho, ella me dice, no, con lo que estás comiendo, estás demasiado gorda. Y sabes, pues que yo le creo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué le crees? Porque los papás nunca mienten. Con eso, imagínate la información con la que puedes llegar y sanar a un niño cuando el padre nunca miente, cuando creemos en este gran yo soy de que soy tu papá, soy tu mamá, entonces tenés que creerme, y poder debilitar a un niño hasta llevarlo a la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que revisar nosotros? Es cómo estamos grabando la información de casa. Cómo si yo tengo unas carencias que no he resuelto, pues allá el problema de la mamá si no las tenía resueltas, no puedo dañar a mi hijo. Entonces es allí donde definitivamente tenemos que levantarnos con banderitas, porque yo digo, es levantar esto con banderitas y rojas hacia la familia y decir, ¿cómo es posible que las primeras heridas arranquen en casa? O sea, ya, paremos aquí, ¿no? Y empecemos a realmente tener una gran conciencia de que yo no puedo pasar esta información. Y es ahí donde vemos todas las afectaciones en los adolescentes de hoy en día, los traumas más gigantes que estamos viviendo. Yo creo que tú también lo estás viviendo porque la depresión está súper disparada. Es que los niños ahorita están muy confundidos frente a toda la información que están recibiendo de redes, de papá y mamá, pero también de mis amigos. Pero aparte de toda esta serie de confusiones que estoy viviendo, ellos se sientan y me dicen, no sé qué hacer. Y un niño de 8 o 9 años. Sí. Entonces estamos frente a algo que tenemos que llamar SOS. ¿Y el SOS es qué? En familia. Levantémonos como practicantes de familia y realmente a restaurar esto. Entonces, ¿vamos claros? Vamos muy bien. Tercera clave. Como la bicicleta. ¿Sí o no? Cuando, mira, yo no tenía esta bicicletica aquí por casualidad, nos la encontramos aquí y dije, préstamela porque es necesario para esta práctica y resulta que muchas veces queremos adquirir cosas. ¿Sí o no? Entonces trabajamos porque por un propósito, por comprar un carro, una casa, una bicicleta y nos parece maravilloso todo esto. Pero resulta que el tercer estado de esta familia se llama los lujos.
Entonces todos queremos tener lujos en nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿qué quieres, hijo? Ay, no, el último play, la última bicicleta. Y resulta que esa es la manera de que nosotros hablamos de amor. Pero recuerda una cosa, en el trabajo, para que a ti te suban tu sueldo o te pasen a otro nivel, pues tú tienes que dar todas las claves y las exigencias. Pero ¿sabes con qué cumpliste allí? Con las políticas, los valores y los principios. Y esto ya no se ve en familia, se ven cosas. Recuerda, entonces, ay, yo quiero esta bicicleta, está divina, ay, gracias papá, gracias mamá, pero antes de sembrar estos lujos, porque estamos hablando acerca de los lujos, ¿cómo sembramos los valores y los principios en casa? ¿Cuáles son esos valores a respetar? Tú le preguntas ahorita a un niño, ¿para ti qué es un valor? Y dice, ¿valor? Ay, yo no sé. No tengo. ¿Cuál es un principio para ti de vida? No, tampoco. Pues me han dicho que ser como, pues, sincero, ¿no? Y decir la verdad. Pero mi papá cuando lo llaman, él no contesta el teléfono y yo tengo que decir que no, que él no está. Y él está ahí viendo la televisión. Mira los lujos. Llenamos nuestra casa de muchos lujos, pero carecemos de valores y principios. Lo que estamos viendo en este momento, en esta parte de la sociedad, es que los valores y principios ya eso no existe. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando uno antes, bueno, yo crecí en colegio de católico, entonces uno tenía que entrar a misa y te tenías que quitar, pues, ibas con gorra, no podías cruzar las piernas y era un protocolo de respeto impresionante. ¿Cuál es el respeto que ahorita se vive en casa? La palabra respeto carece de tener un valor y un principio, porque irrespetamos ¿qué? Nos encerramos en nuestro cuarto, en nuestro mundo ideal, no queremos hablar, mamá no me digas nada, hoy no tuve un buen día, el papá está igual y el respeto ya no se volvió un valor ni un principio, se volvió una información que la vemos por ahí de vez en cuando vas a entrar a saludar a alguien. Entonces, un buen momento para arrancar a hacer valores y principios es mirar si das más lujos o llenas más. ¿Qué es lo que hay en casa? Yo he visto muchas casas con muchos lujos. Y cuando voy a ver y a revisar niños, no tienen estos valores y estos principios. Entonces, necesario. Volvamos a la época de los abuelos. Volvamos allá cuando nos construyeron desde esa información donde debería ser realmente ese respeto, ese momento tan íntimo de poder compartir con ellos, de poder estar allí careciendo más de lujos, pero más de llenura emocional. Entonces, valores y principios no los dan en la empresa, pero en casa no sabemos cuáles son. ¿De acuerdo? Y los últimos. Y es que cuando hablas acerca del tema de valores, una de las cosas, no sé si a ti también te ha pasado, que en las empresas te piden, dicte un taller de sentido de pertenencia. Pues sí, tú vas y dictas el taller de sentido de pertenencia y pues eso ya está inventado y es un lindo taller. Sí. Y va y se hace y demás. Pero de ahí a que realmente la gente se le coloque la sangre, el color de la bandera de la empresa, eso pues puede haber una distancia importante. En varios estudios he venido encontrando que esa vinculación se da en la medida en que mis valores personales vayan alineados con los valores institucionales. Si en esa empresa los principios van alineados con lo que yo soy y con cada acción que yo haga, voy pegándome un poco a ese propósito organizacional, es probable que yo me sienta muy conectado porque digo lo que hacen aquí tiene sentido para mí. Hace muchos años yo fui docente de una universidad y el padre fundador de esa universidad decía una frase que era: el que no nace para servir no sirve para vivir. Cuando yo escuché esa frase en la inducción, yo dije, sí, esto me hace sentido. Y había muchas prácticas que yo iba y yo me sentía muy conectada. Me encantaban los estudiantes de esa universidad porque eran estudiantes que con mucho sacrificio iban a estudiar porque eran personas que toda la vida habían querido ser psicólogos pero no habían podido, y como la universidad era tan económica porque les cobraban como la mitad de la matrícula y les daban una cantidad de ventajas para hacerlo, pues había posibilidades de que mucha gente estudiara. En un mismo curso, por ejemplo, tuve a papá, mamá e hija. Los tres estaban estudiando psicología. Y el papá era muy buen orador, entonces él hablaba de cosas chéverísimas y era como el que exponía. La mamá era como la juiciosa, la que buscaba las tareas, la que imprimía las fotocopias, la que llevaba el almuerzo para ellos, porque toda la cosa. Y la hija era la que manejaba tecnología porque ellos estaban en un programa semipresencial, entonces ellos iban solo los sábados, pero los demás días tenían clases virtuales, entonces cada uno hacía. Y cuando se graduaban las tres era una cosa bellísima. Tuve un estudiante de 83 años. Ay, no. Él iba a estudiar allá y hacía sus tareas y todo y decía, yo no me voy a morir sin cumplir este sueño. Y me encantaba esa población, me parecía bellísima. Pero cuando yo veía eso, yo decía, lo que yo estoy haciendo realmente sirve. Por lo tanto, mi servicio, que es mi propósito, iba alineado con el propósito de la organización.
Ahí ganábamos muy poquito todos en realidad, pero creo que todos trabajábamos Te como llenaba muy más. conectados. Sí. Porque sí, estaba el tema del dinero y pues obviamente pues queremos vivir bien, pero eso conectaba de manera muy interesante. Cuando yo dejé esa universidad por otro trabajo, yo extrañaba muchas cosas. Extrañaba a la gente, extrañaba esa conexión, que llegaban a clase tan entusiasmados porque realmente querían aprender. Entonces siento conectado el valor, digamos, de lo que yo era con el valor de la organización. Quisiera llevarlo esto a la familia, que es lo que tú estabas diciendo. ¿Cuáles son los valores institucionales de mi familia y cuáles serían los valores personales que yo tengo? Porque a veces no hay una coherencia. No van alineados, como estás diciendo. Entonces de pronto mi familia, por ejemplo, valora la disciplina. Pero si me preguntan a mí, yo digo, a mí no me importa. Yo quiero otra cosa. A mí me interesa, no sé, yo valoro la felicidad, o yo valoro la diversión, o valoro otra cosa diferente. Entonces, ¿cómo empezamos a encontrar? No es como que yo le digo que tenemos que valorar, sino como familia construimos eso que para todos va a ser interesante. Que nos vamos a seguir. Yo he tenido familias, por ejemplo, en donde una pareja y la otra tienen cosas distintas. Y como valoran cosas distintas, van en sintonías diferentes en el trasegar y en la toma de decisiones. Por ejemplo, de pronto el señor valora el tema económico y ella valora el tema de la compañía y la afiliación. Ahí va a ser difícil porque él va a querer trabajar como loco, que para darles estabilidad, y ella va a querer compartir, tener tiempo de calidad, hacer muchas cosas. En cambio, si nos ponemos de acuerdo, pues encontraremos algunos puntos intermedios, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa y hay que poderlo hablar para que podamos encontrar la mejor manera. Entonces nos vamos con la última. ¿Cuál sería? La última es tu sistema de creencias. ¿Dónde está? Entonces, yo entro en la empresa y creo en la organización, creo en lo que me van a dar, creo en mi jefe, creo en todo, porque finalmente me están pagando, pues entonces les creo, ¿sí o no? Pero el sistema de creencias que manejamos en casa no muestra esa credibilidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos los primeros que nos enojamos, somos los primeros que fallamos, somos los primeros que gritamos, somos los primeros, lo que hablamos al principio se va convirtiendo en un sistema de creencias que se vuelven carencias y ahí arrancan las heridas. Y tú sabes que ahí vienen las heridas más profundas. Entonces viene la herida de humillación, de abandono, de traición, que son estas 5 heridas que muchas veces trabajamos en terapia para poder sacar a la persona desde allí. Pero esto todo, ¿por qué? Porque las creencias no fueron un sistema de creencias fortalecido, ni en la fe primero, porque ahorita la fe cada vez es más distorsionada, como que o sea, no tengo problema en que creas, ¿sí me entendés? Si vos me decís que creo en la mata, en Mahoma, en Tao, chéverísimo. Ojalá fuera una práctica tradicional de creer realmente en Dios. Sé que ahorita esta práctica está un poquito como distorsionada, pero qué chévere que nos sentemos a mirar en qué crees. O sea, no, el niño te puede decir, no, mamá, creo en Mario Bros porque me parece súper chévere. Bueno, ok, miremos desde Mario Bros entonces cómo arrancamos a tener ese nivel de creencias para no tener carencias. Entonces ese sistema de creencias que se deben formar en casa arranca es realmente revisándonos cómo nosotros hacemos para ser creíbles a nuestra familia, creíbles como papá, creíbles como hermanos, creíbles como hijos, creíbles en el todo sentido de la palabra, ¿no? Porque cuando le preguntas a una persona de la tercera edad, ¿qué piensas acerca de cómo estás viviendo en casa? Ay, yo sé que me van a tirar un ancianato. Entonces uno queda como que, ok, ¿cuál es la creencia que tienen como hijos al acompañar a sus padres hasta la tercera edad? Entonces no tenemos esta información. Así como muchas veces que se volvió el tema siempre chiste el de las suegras. Yo de verdad no comparto ningún tema de chistes de suegras porque voy a ser suegra y entonces quiero ser la mejor y me la llevo súper bien con la novia de mi hijo, con el novio con el novio de mi hija, o sea, me llevo re bien porque el llevarme muy bien con ellos hace que mis hijos regresen a casa. Si no, hacen que digan, no, yo por donde tu mamá no voy. Ese es el sistema de creencias que tenemos que levantar. Saber que no nos casamos únicamente con mi familia, nos casamos con la familia de tu esposo, con la familia, con los primos, con todo el mundo. Y así armamos un sistema de creencias creíbles para fortalecer la familia. Bueno, entonces ya saben, 1, tener un protocolo en familia y demás, con todas las normas de cortesía, del afecto y el arreglo y de amabilidad que finalmente esté allí previsto. 2, tener unas normas compartidas que sea una construcción conjunta donde cada cual diga yo puse mi granito de arena y esto yo lo decidí, por lo tanto ahí está. Por ejemplo, hay algunos niños que me dicen, una de las reglas que yo coloqué fue que todos los días tenemos un juego de mesa y eso ya lo hacemos todos los días. Y la alegría que dice como, esa fue mi decisión también y yo pude hacerlo en este momento. Lo siguiente, mirar. Menos lujos.
mirar el tema de los valores que finalmente tenemos, por qué los estamos reemplazando de alguna manera para poderlo manejar y revisar nuestro sistema de creencias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre bienvenida. Esta siempre será tu casa. Muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo. Música original, Juan Pablo Guerrero. Grabación, edición y colorista, María José Agudelo. Diseñadora, Paula Casallas.